Que no tienen empresa. Primero para que esté en pantalla. Bueno, no hay problema. Claro, el PDF lo que tiene es esto, ¿no? Que te lo muestra todo como continuo. Por eso el PPT son los PPT. Bueno, empezamos ahí. dale. Nos escuchamos. Bueno, Fran nos tocó el tema de principios de legalidad tributaria, que en este caso significa que bueno, el Estado no puede crear o modificar un impuesto, digamos, por decisión propia. Para eso necesita que el Congreso, digamos, apruebe para poder hacerlo. Entonces elegimos un caso real de Argentina, la resolución 125 del 2008, relacionada a las retenciones al campo. Elegimos ese caso porque, bueno, nos va a permitir saber si el impuesto a la manera en que se discute si el impuesto, digamos, va a afectar o no en base a las decisiones que se hayan tomado. Esta es el 2. Como contexto del caso, en marzo del 2008, el gobierno estableció la resolución, la 125. Traten de darlo un poco más fluido, digamos, con un tema de extensión también. Vamos. Dale. El gobierno nacional dictó la resolución 125. Esa norma establecía retenciones móviles. Retenciones móviles para productos como la soja, el trigo, la maíz y el grano. Le dicen retenciones móviles porque el valor el porcentaje del impuesto como que cambiaba porque según el precio internacional del grano. Esto generó un fuerte conflicto entre el gobierno y el sector agropecuario. Hubo corte de ruta y un fuerte debate, digamos, entre el gobierno y los productores agropecuarios. Bueno, Sí, yo creo. no, El problema constitucional. el problema como la constitución. ¿Problema? El problema constitucional. Lo leyeron antes, chicos, perdón que pregunte esto de manera tan... Ah, sí. ¿Sí? Ok, Bueno, la constitución ¿cómo se llama? Está en contexto constitucional. Sí. Bueno, estaba el problema constitucional, era que los productores rurales y agropecuarios sostenían que las retenciones eran tributos. Las retenciones eran de carácter tributario, se hacían mediante
una ley aprobada por el Congreso. Pero estos fueron modificados mediante una resolución, la 125, por el Ministerio de Economía. Por tal motivo, ellos se quejaban de eso bueno, que dice ahí la última parte que se me fue. Bueno, la economía mediante la resolución administrativa y por una ley del Congreso. Y después está el control de constitucionalidad. En Argentina el control de constitucionalidad es de carácter judicial, difuso y concreto. Judicial es porque lo ejercen los jueces, difuso porque los jueces pueden declarar una norma inconstitucional. Y concreto porque se basa en un caso real. O sea, se hace para un caso real. Sí, no es por eso difuso, pero... No, concreto. No, dijiste difuso antes porque los jueces lo declaran. Los jueces pueden declarar una norma inconstitucional. Claro, pero no por eso se llama difuso. Difuso es otra cosa. Bueno. De hecho, estaba en el examen. Allá creo que venía a lo saber. ¿Por qué se dice difuso, chicos? Ya que tuvieron tantas buenas notas, ¿por qué se llama difuso el control de constitucionalidad? Porque no está concentrado en un solo órgano, sino que cada órgano todos los jueces. Todos los jueces puede declarar. Claro, ahí está. Entonces, muy bien. Sigamos. Sí, y bueno, en este caso, el que elegimos del 2008, podían tener ese amparo con el tema del... Por favor. Voy a aprender ahí, ¿eh? No, ustedes sigan. Por el tema de las retenciones. Hace calor. Ah, ¿es por eso? No. Ah. Me parecía que se estaban derritiendo, pero pensé que era por el examen. Ahí está. 18 grados. Partido de Uruguay. Vamos, entonces. Bueno, que pasa así que hacer. Bueno. Pero por bien, A los argumentos en contra y a favor. Pero... los argumentos en contra y a favor en ese momento eran... un poquito más fuerte, porque no sé si el otro se escucha, por eso. ¿Se escucha, no? Sí. Argumentos a favor en ese momento para el gobierno era crear esta cuota para las retenciones al campo que le permita un control sobre su mercado interno. En ese momento el campo, lo que vendía el campo, la soja, el trigo, el maíz, era tenían un precio récord en ese tiempo. Y esto lo que permitía al gobierno era llevarse una parte de esas exportaciones del campo, tratar de controlar el precio del mercado. Pero el campo en ese momento, con esto de las alícuotas, tenía el problema de que eran móviles y de un día al otro se le podía pasar de un 30% a un 90%, que ya sería no solo con el principio de legalidad, sino con el principio de no confiscatoriedad. Sería del 30 a más de los 90. Esto en contra tenía que el principio, se violaba este principio de legalidad que no pasaba por el Congreso, no estaba en una ley del Poder Legislativo, sino que era una resolución que habían sacado en el Ministerio de Economía en ese momento. No queda más, ¿no? No. Antes de que cambien de... No, sí, la pregunta era que en el Ministerio de Economía o el presidente en el momento puso esta retención. No, Esa es la... Sí, bueno, eso fue lo que se discutió. Yo no soy argentino, pero buscando un poco de información, fue en el año 2008 en el gobierno de Cristina Kirchner. Yo tampoco soy romano, pero estoy Bueno, hermano. O sea, no, pero digo, pues, tampoco soy griego y estoy hablando griego. no, para los argentinos, bueno, fue el mandato de Cristina Kirchner, que sacó una resolución
el cual ella estaba saltando el paso, o sea, el Ejecutivo, Exacto. el Poder Ejecutivo sacó una resolución y lo llevaban al Congreso, o sea, para que el Poder Legislativo pudiera aprobar o no la ley. Bueno, para poner un poco en contexto lo que pasó, yo traje un video que es breve, de 1 minuto, para mostrar un poco lo que ocurrió en ese momento. Ese momento fue muy marcado porque fue un empate y en el Congreso de votos, y tuvo que desempatar el vicepresidente de ese momento, que fue Julio Cobos. Por eso que es muy recordado ese. El voto no positivo. Claro. Por un lado estaban los kirchneristas y por otro lado la gente del campo luchando por eso. Así que yo le pido a la presidenta de los argentinos, que tienen la oportunidad de enviar un nuevo proyecto que contemple todo lo que se ha dicho, todos los aportes que se han brindado, gente de afuera o aquí mismo. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. Muy bien, en consecuencia, por esto que rechazaba los miembros del artículo 81 de la Constitución Nacional por el voto del señor vicepresidente. Al final no aprobaron el proyecto y lo mandaron. ¿Podemos volver al PowerPoint igual? Sí, sí. Bueno, eso es lo más o menos para que explicamos para que la gente. Está muy bien. No sé si estaba bien mostrado un video. No, cualquier recurso, bueno. Y bueno, resumiendo un poco esto, lo que elegimos en este caso porque se muestra la actuación de los 3 poderes. O sea, el poder ejecutivo, que es el presidente, que fue el que lo hizo, el poder legislativo y después el juicio. Muy bien. ¿Alguna? Perdón, creo que ibas a decir algo. No. O sea que lo tuyo fue la intro nada más. Sí, sí, no sé. Fue una presentación. Y otra de las cosas que usted nombró mucho en clase, que también quería sumar uno de los conceptos, que ahí se demuestra también el tema del Estado, el hiperpresidencialismo. Ajá. O sea, donde el presidente tiene como un protagonismo, como que tiene mayor protagonismo en la toma de decisiones y todas esas cosas. Muy bien. Bien, agrego un par de cosas de contexto justamente por la pregunta de él. Esta resolución entró en vigencia, 2008. ¿recuerdan la época? 2008. Además del... Sí, pero se murió en el mismo año, por eso digo, quiero saber el mes. Bien, en marzo, termina en julio del 2008, gracias. Termina en julio del 2008, se declara, o de alguna manera el Congreso brinda a través de la Cámara de Senadores. Julio César Cleto Cobos era no solamente el representante por Mendoza, por decirlo de alguna manera, sino que a su vez era el vicepresidente de la Nación, presidente de la Cámara de Senadores. Y queda empatada la elección, y es en el único caso en el que el presidente de la Cámara, o sea, el vicepresidente de la Nación, vota a favor o en contra. Vicepresidente de la Nación, se entiende que está en la misma fórmula que la presidenta en ese momento, que tiene que ser Fernández Kirchner, pero Julio Cobos es radical. O sea, fue una alianza, ¿sí? aunque no le gusta la palabra, fue una alianza que en ese momento se requirió para obtener ciertas mayorías y que no gane cierto sector ascendente, se generó lo que fue la alianza entre el peronismo y el radicalismo, algo que en Argentina estaría casi prohibido. De hecho, hay una frase que dice, el día que los radicales voten a Perón, ¿no? Digo, más o menos, o al revés, ¿no? El día que los peronistas voten a Alfonsín. En este caso, se estaba dando la fusión de los 2 partidos más importantes, o los representantes más importantes que existían en ese momento. Y entonces, como vos haces la famosa frase, mi voto es no positivo, que no es mi voto es negativo, mi voto es afirmativo, él utiliza, ¿no? Mi voto no afirmativo o no positivo como para que se entienda qué es lo que le estaba votando.
las demoras que tiene el video, además de que están grabadas con un Nokia 1100 más o menos, y que parece como que No están venía a con mandar IA. a los reporteros. No, pero parece que están con IA demoradas. No, tranqui, esas demoras son reales. O sea, nadie las ralentizó, como Pero la voz de Patricia el Bullrich en suspenso un era momento para hacer parecer que estaba ebria y que no lo estaba, pero digo, querían hacerlo eso, entonces Ah, ya estaba tomada, digamos. claro, no estaba tomada. Y esa demora, fue la demora, en ese momento estaban, todas las personas estaban mirando la televisión, porque no existía la transmisión en vivo, creo, en el año 2008, estábamos todos mirándolo en la tele, y esa demora era la demora y la respiración de la persona hablando en el momento preciso que estaba. ¿Se entiende? Por el peso que tenía institucional. A partir de ese momento aparecieron pintadas en la calle, Cobos traidor, cómo mandarle saludos a Bandor. ¿Sí? Claro, ¿Cómo mandarle sí, saludos a Bandor? Bandor era una persona que fue asesinada, bien, como diciendo, lo vamos a matar. O sea, era una cuestión muy importante en ese momento en la estructura Porque política. es como ¿Sí? que vota a favor del campo y en contra del pueblo. Más, ¿a favor de quién? Del campo, ¿Y en contra de? del pueblo. No, ese es el tema. La discusión. Porque los kirchneristas, bueno, digamos, no los kirchneristas, digamos. Claro, pero justamente el gran problema que se había hecho, en un momento había habido una gran cantidad de humo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? La ciudad estaba llena de humo. Lo primero que se dijo es, son los del campo. O sea, los del campo están llenando de humo a la ciudad. Entonces hoy sería no sé, yo qué sé, un humareda por acción de no sé qué cosa, por una quema de goma. Y en ese momento lo que se hacía era generar esa rivalidad entre la ciudad versus el campo. Entonces los políticos de la ciudad de Buenos Aires, encolumnados de alguna manera, por ejemplo, con los colores de la presidencia de la nación, defienden a la ciudad mientras que en el Senado están defendiendo al campo. Pero ni siquiera, porque hay quienes, por ejemplo, no estábamos en esto de yo soy de la ciudad contra el campo. La verdad es que no, sinceramente no existía esa rivalidad tan marcada, pero sí desde la política convenía, no es la primera vez, que conviene generar estos dos bandos. ¿Sí? Las famosas grietas de la Argentina, bien, que era generar ese agrietamiento entre, por ejemplo, la ciudad y la provincia. ¿Por qué? Porque la cuestión política, entre comillas, estaba zanjada con estas alianzas. Entonces ya los radicales y los progresistas no se peleaban, porque estaban juntos. El problema era con los del campo. O sea, siempre hay un motivo por el cual generar esa división. La frase la conocemos todos, divide y reinarás, era esto. ¿Sí? Era tratar de generar división, al menos desde mi opinión también, para generar justamente estas rivalidades. Cuando festeja la gente del campo, ¿sí? Sale automáticamente el comentario o las voces disidentes, o mejor dicho, las voces oficiales, para decir hoy pierde la ciudadanía contra los varones del campo. Porque en realidad la 125 lo que hacía era aumentarle, por decirlo de alguna manera, o sobretributar algo, principalmente sobre la soja, bueno, lo que de alguna manera mencionaron ahí, o estaba al menos escrito, y automáticamente empezaron a decir, bueno, los que antes ganaban mucho ahora van a ganar más. Y esto no va a llegar al peón, esto no va a llegar al trabajador, va a quedar estratificado como el derramamiento de copas de David Ricardo. Bien, entonces se hablaba de esa manera, ¿sí? Se planteaba de esa manera la ruptura. El ejemplo me parece excelente, ¿sí? Más allá de que no era tan difícil contarlo, ¿sí? Más allá de la nacionalidad, digo. Era como para que aprovechen ustedes y se empapen del tema porque estaba bueno. Y está buenísimo el Yo ejemplo. busqué información, estaba bueno. A partir de eso hubo otro caso, fue Camarón en Patagonia. Un caso parecido, Ajá, que fue después y tomaron como antecedente ok. fue algo que marcó, digamos, la historia. Bueno, muy bien, muy bien. Sí. De hecho, si buscan un video, bastante reciente, hace un par de años, cuando Cristina era presidenta del Senado, estaba dirigiendo una de las sesiones, y se da una discusión entre ella y Martín Lustó. Y Martín Lustó le dice, bueno, tal vez usted debería, no sé qué, y ella le dice, ya me enseñaste con la 125. La 125, en teoría, fue una decisión de Presidencia de la Nación tomada por asesoramiento de Martín Lustó, hoy cabeza del radicalismo, pero que en ese momento estaba plegado al peronismo por cuestiones políticas de la vida, ¿bien? Y era el ministro de Economía. O sea, ven las vueltas de la vida y cómo estaba este gobierno de coalición, ahí tipo, metido todos juntos. ¿Bien? Pero bueno, nada, hay como varias cosas que se dieron en ese tiempo y son muy ricas. Y Julio Cobo es conocido por eso. Sí, después fue candidato. ¿Cómo? Por traidor. Claro, por traidor, o no, o por campero. ¿Está bien? Lo cierto es que consciente, capaz de lo que estaba, ¿por qué la no? afectación Claro. que le causaba al campo.
Claro, pues sí, o simplemente por entender, a ver, en el Senado, y esto sí es importante, perdón, es importante porque lo vimos en clase, en el Senado se representan los intereses de las provincias. No digo que en diputados no, ¿sí? Pero en el Senado, bien, estamos hablando de que los representantes representan a las provincias. Entonces, por más que yo partidariamente, ejemplo, el presidente me está diciendo no votes a favor, si es lo mejor para mi provincia, yo lamentablemente me tengo que correr de la decisión del tipo que vive en capital. ¿Se entiende esto? Y no lo digo despectivamente. ¿Sí? Pero el presidente está viviendo en capital, no está viviendo, o sea, si bien Dios está en todos lados y atiende principalmente en Buenos Aires, lo cierto es que, ahora lo revisamos, lo cierto es que también se le demoró el subte para conectarse. Entonces, lo cierto es que necesitamos, sí o sí, ¿sí? Que los representantes de las provincias representen los mejores intereses de las provincias. Con esto no estoy diciendo que Cobos es el mejor representante, no, para nada. Estoy diciendo en ese momento, el representante de la provincia de Mendoza, que estaba sentado como presidente del Senado, como vicepresidente de la Nación, entendió que esto era lo mejor para la gente que hay más en Mendoza. Pónganle. Bien, después podemos estar de acuerdo, desacuerdo, si era una movida política, eso es otra cosa, y si quieren lo dejamos más para un opinólogo fuera de la llamada. Pero lo que sí es relevante es que un candidato, o un representante de la provincia diga, esto no es lo mejor para mi provincia. Más allá si yo estoy de acuerdo o en desacuerdo. Si yo que vivo 3/4 de mi semana en Capital Federal, en realidad tengo que pensar en los intereses de la provincia que fue la que me eligió, o la provincia que represento. ¿Sí? Y en eso estaba justificado. Nosotros vimos un pedacito, ¿no? Pero digo, en eso era lo que estaba representado, o al menos justificada la respuesta. Bien, hay un comentario de alguien y lo pongo con las dudas. Esperemos que sea algo atinente. Quienes aprobaron que sea número par en el Senado, tremendos chorros, ok. Bueno. Bueno, está bien. Tratemos de que los comentarios sean sobre lo que estábamos hablando acá. Bien, bueno. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, comentario o algo? Está muy bien, y está muy bien. Pero se entiende la disputa. Si salía la disputa del tiempo del gobierno, de sus definiciones, Claro, bueno, terminó declarándose o quitando del sistema jurídico la norma, pero no por el control de constitucionalidad, que es lo que se habló hace un ratito acá. No por el control, sino por que el Senado directamente, ¿se entiende? La vetó, por decirlo de alguna manera, ¿sí? La sacó desde el lugar que tendría que haberla sacado, ¿sí? Porque la sacó del sistema normativo, no es que no la aplicó al caso concreto, ¿sí? Esto fue, o sea, la disputa había entrado al Congreso y estaba por ser aprobada en el Senado, pero fue rechazado y la resolución, o sea, seguía. Pero la resolución fue sacada con otro decreto. Claro, exactamente. Sí. Por una cuestión política, el Poder Ejecutivo tiene que volver sobre sus pasos porque el Congreso, que es el que ya habló el Congreso en esto. ¿Bien? Lo que vos decís es correcto. La resolución iba a ser tachada de inconstitucionalidad, iba a tener rechazo popular. ¿Bien? Exactamente. Pero porque ya, de alguna manera, la mayor representatividad de la fuerza democrática en el pueblo, que es el Congreso, ¿bien? Que ya había hablado. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta, comentario o algo? Bueno, muchas gracias. Los aplaudimos. Pasa al otro grupo, por favor. Ahí voy. ¿Mejoró un poco la temperatura? Sí. Sí. Ahora están derritiendo. Cualquier cosita está. Profe, ¿puedo hacer una consulta? ¿Tiene fibrosis para escribir? Sí, acá. No lo van a ver los chicos, así que... No, solamente... ¿Cuál es la diapositiva? Perdón, ¿el PPT o lo que me mandaron? No, ese no, yo después mandé otro que puse correcto. La primera diapositiva, y abajo lo que compartimos es un cuestionario de 5 preguntas que podemos o debatir o pasárselo, o lo pongo en el foro, pero es como para afianzar lo que vamos a hacer. Para afianzar lo que vamos a hablar. A exponer, sí. Bien, mira, te voy compartiendo el link acá. ¿Sabes que no me di cuenta? No, Luz me dijo y... Sí, lo podés compartir ahí, entonces así lo tienen todos allá.
¿Está bien ahí? Sí. Ustedes después digan cuál es el momento más oportuno para contestar el formulario, pero ya lo vamos dejando. Pues al final, después de que Genial. escuchen Y todo. esto Y esa es la, esto. es la diapositiva. Vamos, primero, segundo, tercero. Pónganse de acuerdo si no se pelean. ¿Dónde está la...? Sí, Los dejo si quieren ustedes acá, pero ¿cómo es que lo pones para que se reproduzca? eso La técnica en Canva. para que se vea grande. Presentar, creo, ¿no? Una opción. Eso es en PowerPoint, me parece la opción de presentar. Sí, sí, cómo se aplica. La verdad no sé cómo se aplica la Canva para la presentación. Pues igual, compartir la pantalla para que todo lo vean. Es que te van a ver todas las feminas y todo, pero bueno. No importa. Bueno. No, yo por ustedes. Es un día. Pero va a ser. Bueno, compartamos así. Compartamos así. No importa que se vean todas las firmas. Listo, no pasa nada. No pasa nada. Prescindimos de eso. Ah, Espera un cachito. Hacé lo que consigas. ajá, listo. Y que vos que vas última no las vas pasando. Y cuando toque te paso yo. Vale. Empezamos. Bueno, tenemos el caso del principio de igualdad tributaria y tomamos un caso de Santa Fe que en 2017 surgió. El principio de igualdad tributaria es una garantía constitucional que dice que todas las personas reciben un trato igualitario ante Que vos tenés que trabajar sobre el otro hoja. Ahí está. Claro, esto es lo que está diciendo Agus. Sí, Bien, bueno, claro, seguimos. En 2017, la empresa Bayer comercializaba en Santa Fe y había sacado un decreto, ¿cómo es? La provincia. Sí, la provincia de Santa Fe sacó un decreto que decía que si comercializabas dentro de la provincia y no tenías la planta industrial ahí mismo, tenías una alícuota superior para pagar. Y bueno, en este caso era un 3,5 que se le aplicaba a la empresa. Y si tenías la empresa, la industria, la tenías en la mismo Santa Fe, se rondaba entre 1,2 y 1,5 el impuesto que debían pagar. Bueno, fue a la justicia, hizo una acción judicial y para declarar inconstitucional la norma que tenía la provincia. Bueno, un poco de historia. Primero vamos a poner en contexto lo que es el impuesto que le están cobrando a Bayer. Son ingresos brutos, por un lado. Por otro lado, les voy a contar qué es Bayer. Bayer es una empresa alemana que producía originalmente medicamentos. Hace más o menos un siglo viene trabajando en la Argentina, produce no solamente medicamentos para personas humanas, sino que produce medicamentos para animales. Y adicionalmente está produciendo insumos agrícolas. Lo que ocurría con Bayer era que ellos tienen el domicilio en Munro, provincia de Buenos Aires, pero tienen actividades en otras provincias. Lo que quería la provincia de Santa Fe realmente era cobrarle más a Bayer porque no tenía su domicilio allá. Entonces quería cobrarle la cuota completa, que era de 3.5%, cuando lo que corresponde es un porcentual por las actividades. Los ingresos brutos son un impuesto que le cobran
a todas las actividades económicas, a todas las empresas o personas que facturan por una carga, por lo que facturen, que pueden ser monotributistas, empresas, o le van a cobrar por lo que facturen el 3% en su domicilio original, pero si tienen actividades no solamente en una provincia, sino en 2 o 3, entonces tienen que tener una alícuota correspondiente a esa actividad que practican dentro de cada provincia. Ahí podemos ver el principio de igualdad, donde cada provincia tiene derecho a cobrar por lo que esa empresa está vendiendo en esa provincia. Pero no como le querían hacer a Bayer, que le querían cobrar todo allá por no tener el domicilio allá. Eso es ingresos brutos. Ingresos brutos es un impuesto muy antiguo, se creó en 1932, en ese momento se llamaba impuesto a los réditos. Luego se fue transformando, en los años 70 más o menos tenía el nombre de impuesto a las actividades lucrativas. Luego más adelante cambió a ser impuestos de ingresos brutos. Parte del contexto también, quería yo contarles la diferencia que hay entre ingresos brutos y el impuesto a las ganancias. El impuesto de ingresos brutos es sobre todo lo que se factura. Mensualmente. Mensualmente. Todo lo que se factura tienes que pagar el impuesto a lo que facturas. Pero el impuesto a las ganancias es no solamente lo que facturas, lo que facturas menos los costos, menos los gastos, y lo que te queda aquí, sobre este valor que te queda aquí, es que vas a pagar las ganancias. Esa es la diferencia entre ganancias e ingresos brutos. Listo. Bueno, ahora yo lo que voy a hablar es por qué se considera que la norma podría ser inconstitucional. Bayer lo que decía era que estaba recibiendo como un trato discriminatorio, pasarlo por aquí. Entonces lleva el caso a la Corte Suprema, donde lo que evalúa es, se ve un chiquitito. Sí, porque es más chiquito, ya lo miramos después. Lo que evalúa es si la norma provincial que establecía Santa Fe era inconstitucional o no. Y lo que se evalúa son los siguientes puntos. En primero, bueno, la norma fundamento, que es la supremacía constitucional, poner la Carta Magna por sobre las normas provinciales. Luego, lo que la Corte supone es que se está llevando a cabo como una especie de aduana interior, que esto va en contra de los artículos 9, 10 y 11, que entorpecía el libre comercio entre las provincias y justamente se frenaba la distribución, exacto, entre las provincias. Luego, bueno, el principio de igualdad tributaria, que recordemos que es que contribuyentes en condiciones análogas no deben tener tratos diferentes. En este caso, estaba siendo así, como dijeron mis compañeros, por tener una dirección diferente a la provincia de Santa Fe, se estaba cobrando una alícuota más superior, exacto, entonces se estaba viendo un trato diferente. Y por último también tenemos el principio de razonabilidad, que lo que la Corte estaba evaluando es si había una justificación para ese cobro diferencial. Como podemos ver, no era objetivo justamente que la dirección, el domicilio de radicación sea motivo para ese cobro, por lo cual al final la Corte dictaminó que la norma era inconstitucional e indicó justamente que estaba habiendo un trato diferente. Bueno, ahí podemos ver en la filmina lo que estuve diciendo, y esto es importante, el término aduana interior, porque, digamos, está totalmente prohibido y el principio de legalidad violaba el artículo 16 de la Constitución Nacional. Perdón. Argumenta a favor y en contra de la validez constitucional de la norma. Ok.
Argumento en contra. Las provincias tienen autonomía para establecer sus propios impuestos, gravar acorde a su desarrollo económico y también tenemos que el Estado provincial puede utilizar herramientas tributarias para promover el desarrollo económico local. Argumento en contra. Empresas que realizan la misma actividad no le pueden establecer tratamiento tributario diferente por su domicilio. Grabar acorde a su se vulneraban los principios constitucionales de igualdad tributaria, se creaban era una barrera para la empresa Bayer que le quisieran cobrar más impuestos por no tener el domicilio allí, como que la estaban obligando a tener que irse a domiciliarse allí. Ellos establecieron en el año 2000 más o menos, Bayer, sus oficinas en Munro, que es la localidad de Vicente López, provincia de Buenos Aires. Y la norma otorgaba ventajas indebidas a empresas locales. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa te acordás? Alison. Se supone que la Constitución, Alison, digo el último puntito que capaz no te acordaste, genera como una idea de que las provincias no tienen que aboga por la paz entre las provincias, ¿no? Y la posibilidad de que existan estas barreras entre provincias es lo contrario a ese. Pero eso estaba prohibido por la Constitución Nacional. Claro, es lo que estoy diciendo. Quiero agregar ahí algo, profe. El impuesto a los ingresos brutos es provincial. O sea, lo hace cada provincia bajo sus propias normas, lo indica de la manera. Pero es el gobierno nacional el que crea el impuesto como tal, aunque lo ejecutan las provincias. Sí, muy bien. Bueno, a modo de cierre, podemos concluir que este caso nos ayudó a comprender por qué el principio de igualdad tributaria es tan importante en nuestra Constitución. Si bien las provincias tienen la facultad de establecer sus propios impuestos, esta facultad tiene un límite y no debe usarse para generar diferencias injustificadas para quienes realizan la misma actividad económica. En el caso de Bayer, la empresa pagaba una alícuota mayor solamente porque estaba radicada fuera de la provincia de Santa Fe. Es por eso que la Corte Suprema consideró que esta diferencia no estaba justificada, o sea, estaba, ¿cómo decirlo? No tenía una justificación objetiva. Esa. Y por eso declaró que la norma era inconstitucional. Como grupo, nosotros estamos de acuerdo con esta decisión porque consideramos que los contribuyentes que se encuentran en las mismas condiciones deberían ser tratados, deberían tener el mismo trato ante la ley. Así, de esta manera, se estaría protegiendo el principio de igualdad tributaria, la libre competencia entre empresas y el federalismo que establece nuestra Constitución. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Me entiende todavía? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran hacerle al grupo este? ¿De cuándo es el fallo? Del 2017. Del 2017. Yo quería agregar, quería agregar que hace poco, en junio de este año, la Corte vuelve a fallar en un caso similar que involucraba Entre Ríos y Formosa, y, digamos, por jurisprudencia, o sea, como que volvió a dictar lo mismo. Aplicó el mismo criterio. Exacto. Claro, aplicó el mismo criterio. También queremos agregarles que mandamos un link, en este momento lo estamos compartiendo a los chicos que están en el Meet, donde hay son 5 preguntas sobre lo que acabamos de tratar,
como para que ellos ahí ¿Nos van a dar puedan la múltiple check. respuesta? A ver qué nos sacamos. Múltiple check, ya quisiera. Yo ya lo hice, por eso, ya lo contesté. ya No. lo dije. Ah, bien, ahora lo vemos. Eso A rebota ver la qué me No sé sale. si llega. para que lo puedan ahí como en modo de participación. Es una trivia. Exacto. Igual cuando contestás te aparece si está correcto. Debería. No, Mico, gracias por participar en el quiz. Listo. Bien, no, y ¿cómo llegó el juicio este? Porque esto es un control de constitucionalidad, o hay un caso concreto y todo. ¿A través de qué? ¿Saben cómo llegó? Así eso es lo que yo quería preguntar, ¿qué fue que algo parecido? No, decilo tu O pregunta. sea, por ejemplo, ¿quién fue que impuso que tenía que pagar eso extra? La provincia. La provincia de Santa La Fe. provincia de Santa Fe. A Fue el través gobernador, Tenían su pero- laboratorio en Santa Fe. Ellos, no, ¿Planta o ellos la tienen planta en Munro. la Ya. planta en Murro y las oficinas Oficina en Murro, de pero ellos ejercen actividades. Se la encuesta Ah, para ahí sí, ahí sí. Pero ellos ejercen actividades económicas, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino en varias provincias del país. Hubiese contestado con el cuestionario y lo hubiese contestado mal. Claro. Pero particularmente la provincia de Santa Fe quería cobrarle a Bayer más impuestos por no tener el domicilio ahí. Y eso lo hizo a través de una resolución, que es la 91 del 2012, a través de la Administración Provincial de Impuestos, y es una resolución que ellos sacaron. Y como Bayer se veía como afectado y no estaba de acuerdo, hizo esta declarativa de certeza que mencionaba Agustín para que se pueda evaluar a ver si era inconstitucional o no. En primera instancia, yo leí que la declarativa de certeza primero pasó por esto no me lo voy a acordar, pero era la agencia de Santa Fe, tribunal, no me acuerdo bien. Como la parte legal, claro, de Santa Fe, y como El Tribunal Superior de Santa Fe. como estaba involucrada una provincia, le compete a la Corte Suprema por el artículo 117 de la Constitución Nacional. Por eso es que ese es el órgano que lo termina llevando a cabo y haciendo todo el control y determinando. Y fallando a favor de Bayer. La Corte Suprema tiene dos tipos de competencias. Las competencias que son ordinarias, que son las que le llegan por mandato constitucional, y las que son extraordinarias, que no debiera, entre comillas, pero lo que se hace es se le requiere a la Corte que, exactamente, que haga que preste una mirada política, por decirlo de alguna manera, y que resuelva o zanje una situación en pos de esto, de la paz entre las provincias. En este caso no fue necesario porque era una competencia ordinaria, que es cuando hay un conflicto entre una provincia y una persona física, jurídica, de otra provincia. Bien, y esto puede generar un conflicto justamente entre, no sé, Buenos Aires y Mendoza. Perdón, Buenos Aires y Santa Fe. Perdón. Bien, aparte, ¿no? Aparte, sí, obvio. Si va, no sé, remisería Damián, probablemente la Corte le va a decir, no, mira. Y el Ingresos brutos. Se coloca ingresos brutos, realmente se coloca. Y BB, porque cuando se colocan las abreviaciones plurales, se dobla como las dos letras. Como recursos humanos. Como recursos humanos, RRHH, recursos humanos. No, lo que quería preguntar es porque... Claro, eso no lo necesitaba saber, pero le cambia cuando decía Autónoma de Buenos Aires cambia. Son 23 provincias más la ciudad autónoma de Buenos Aires. Son 24 es lo que está preguntando, es si cambia la alícuota. Sí, las alícuotas cambian. Porque está Munro, Valle. Claro, pero eso hace parte de la provincia de Buenos Aires. Claro, pero entonces si ellos tienen... tuviera otra en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, claro, eso cambia, no pueden cobrar el monto completo. Facturas a Santa Fe o a Córdoba. Claro. Ellos le están cobrando algo de más de lo que corresponde. Se crea por coeficientes, que es como una alícuota específica por la actividad que hacen. Te lo marca, no sé, el ARTA. Por ejemplo, te coloco un ejemplo para que te quede más claro. La provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires cobra el 3.5% sobre ingresos brutos. Pero resulta, tú tienes domicilio en la provincia, pero resulta que tu actividad económica no solamente es en la provincia, sino que además es en la capital.
entonces la provincia no te va a poder cobrar el 3.5% completo. Lo que te va a cobrar la provincia es el 2%. Y el otro 1.5% le toca a la capital. ¿Por convenio multilateral es eso? Por convenio multilateral. Ok. Por eso nadie quería comprar el día después de Misiones y Salta porque... Claro. Bueno, terminamos. Gracias por las preguntas extra, porque nosotros hay muchos que somos brutos de ingresos brutos, entonces eso nos sirve. Bueno, Yo preguntaba qué me pasa que a mí, yo también cuando facturo con eso, si no para hacer en provincia, tenés que facturar provincia, yo nunca facturo, pero facturo. Bueno, estás evadiendo. No lo digas tan fuerte, capaz. Claro. Está grabando la llamada. José. Mira que se van a publicar. Bien, grupo siguiente. No desconectaron su conclusión fundamental. Vale, lo único, ahí sí, mientras no corre. Tenían que sacar esto, yo lo que les estaba haciendo señal para que saquen esto de acá al costado. Pero no importa. Ya está. No tenemos nada que ocultar. No, pero era para que quede más grande la pantalla, ¿saben? Yo tuve que conectarme a la llamada para leer porque Sí, eso sí es verdad. no se le veía, yo. Para, porque siento que vas a romper algo. Lo hice, está bien, yo hice porque no, está poniendo al revés, capaz. Esta es la otra. tardé en entenderlo. Sí, no pasa nada. Él también. Si algo que se llama para que sepa, hay un importante Tuvimos una lesión de un momento. Un problema del equipo y una lesión. Sí. ¿Ya lesionaron a uno? No, digamos que No, se parece que se lesionó lesionó hoy, a último momento. Lo lleva a la cancha. Exactamente. Sí, no, profe. Sí, esperen, no se baje tan rápido. No, Ya vamos a quedar Ya se trena. tiraba, ya se tiraba. Vamos a quedar trena. Ya entregó un equipo y ahora, encima ahora se... Ahí está. no veo nada. Sí, ponele cosas. No, igual vos no tenés ahí. No, miren, perdón. Ah, ok. Listo. Vamos. No dije nada. No, está bien. Pero vos lo mostrás ahí. Es lo mismo, le agrandé la pantalla. No, yo para que yo me chicos de acá. No sé por qué lo puso así como en presentación, nueva presentación. Debería ser un poco más funcional. Ahí, Sí, mostrar mi pantalla. y pasan desde ahí. Mostrar mi pantalla. Bien. Ahí está, y esto puede ser atrás. Ahí está. Tuya. ¿Qué salió? ¿Pudieran responder el examen del choice que les mandaron antes? No, voy a cambiar algo para que me lleguen las cosas. Ah. Bueno. O sea que yo, lo mío no llegó a ningún lado. No. Ahí, quiero ver si ver espacio en mis 5 respuestas correctas. En la deuda. Bien. Gracias. Profe, pero lo puedes volver a responder. Sí. Ya podemos decidir tu respuesta. Si te equivocas, me parece que No, malísimo. malísimo. Bueno, iniciamos. A nosotros nos tocó el principio de proporcionalidad. Vamos a mostrar también un ejemplo ficticio, ¿no? Los colores muy poder ejecutivo, ¿no? Puede ser, yo no lo elegí. Sí, fue con Sí, ¿no? igual. Sí. Fue con una... Intencional. Ay, lo cambiaron. Fue intencional, sí, sí. 3 veces cambiaron el color, profe. Mira. 3 veces. Dale. Bueno, sobre el principio de proporcionalidad, les pongo en contexto un poco más que implica este principio. Es un principio que
regula, de regulación, es decir, que los tributos que se establezcan que afecte de manera razonable o proporcional a la capacidad contributiva de cada ciudadano, ¿no? Es decir, que no afecte directamente sobre el patrimonio, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a poner un caso sobre la imposición de una tasa, ¿no? Como a pequeños contribuyentes, una tasa fija, les afecta más soportar ese impuesto que a una empresa más grande. También, por ejemplo, un ejemplo que todos conocemos, que hablaron anteriormente, es el impuesto a las ganancias. Lo cumple este principio, ¿no? De proporcionalidad, donde el cual, digamos, lo soportan este tributo las empresas, personas jurídicas o humanas que más ganancia tengan, que mayor rentabilidad tuvieron durante el ejercicio económico, ¿no? ¿Por qué? Porque se basa sobre una alícuota fija definida, ¿no? Si no me equivoco, ahora es el 35%, actual o 30% de la ganancia, siempre y cuando no haya dado pérdida anteriormente. Y, por ejemplo, un contribuyente que la utilidad de ganancia dio 1 millón de pesos, va a pagar el 35%, y un kiosquito más chiquito que le quedó como ganancia del ejercicio económico un poco menos, 500.000 pesos en un ejemplo, va a pagar el mismo porcentaje, pero de manera proporcional ese tributo. Bueno, en la presentación del caso, como decía Lucas, un municipio implementa la obligatoriedad de una tasa fija de 800.000 pesos anuales para todos los locales comerciales, ¿sí? Para inspecciones y certificaciones. Quizás el que no conoce dice, bueno, bien, porque es igualitario para todos y todos los comerciantes tienen que pagar la misma tasa fija. Pero si lo analizamos desde el impacto económico, es totalmente una norma injusta. Yo estuve leyendo, profe, corríjame si me equivoco porque no lo hice. Muy bien. El artículo 16 que dice: la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza, todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otras condiciones que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Entonces, acá, yo digo, ¿no? Considerando esto lo que leo, se está incumpliendo porque de alguna manera se trata de igual a todos, pero económicamente son totalmente desiguales. No sé si entendés lo que estoy diciendo, ¿eh? Yo lo estaba leyendo ahí y dije, me hizo ruido por ese lado porque no se está tratando igual en este caso. Ahora cuando lo vean, como decía Luca, es una empresa mucho más grande y es un kiosco que no tiene la misma rentabilidad económica mensual y anual. O sea, porque directamente está afectando su patrimonio, ¿no? También lo que pueda soportar, porque no es lo mismo que si una empresa gana bastante, 800.000 pesos, aunque a ninguna empresa o persona le gusta pagar impuestos en este país, le afecta de manera distinta a una persona o empresa más pequeña. Y de hecho, si lo miramos como en la actualidad, una persona que tiene un kiosco como mucho puede llegar a ser monotributista. Una persona empresarial, estamos hablando ya de responsables inscriptos y más. Entonces, depende de la facturación. Bueno, sí, pero... Claro, pero ese impuesto lo paga solo el que es responsable inscrito. No, en este caso no, está entre... Es para todos iguales. Para todas las personas humanas y empresas, tal cual. personas jurídicas. Para todos Es para todos los que ejercen lo que ejercen la vida comercial. Lo que vos apuntás, en la actualidad, hoy, por ejemplo, el monotributista tiene una tasa de interés según la venta mensual, el responsable inscripto según la venta realizada. Ejemplo, vos vendés remeras, yo soy monotributista, vendo 1.000 remeras, bueno, a mí me van a cobrar sobre todas, o sea, sobre el total de las 1.000 remeras. A vos, que sos responsable inscripto, te van a cobrar por cada venta de cada remera. Claro, la parte para IVA, ¿no? Claro, o sea, sí. Claro, sí. Pero igual si vos sos responsable inscripto, eso ya lo tenés, o sea, es parte de... Sí. Y después está el impacto económico desigual que...
la ficha técnica del caso. Bueno. Sí. Bueno, en esta diapositiva nosotros presentamos la ficha técnica del caso, que bueno, en primer lugar la norma cuestionada es que, bueno, la ordenanza municipal fija una tasa fija de 800.000 pesos para todos los comercios, sin tener en cuenta si son grandes empresas, como puede ser, no sé, Supermercado Coto, o en este caso, bueno, nuestro pequeño kiosquito, ¿sí? Por segundo lugar está el actor afectado, que sería, bueno, nuestro pequeño comerciante, que, bueno, sin básicamente contemplar las diferencias que hay entre uno y otro, se le pone este mismo importe, ¿sí? Debe pagar lo mismo que lo que pagan grandes empresas, ¿sí? Y el órgano emisor sería la autoridad que dicta la norma, en este caso sería el Consejo Deliberante, ¿sí? Que tiene las facultades tributarias locales para, bueno, dictar la ordenanza, ¿bien? Y por último, tendríamos el conflicto central, que es básicamente esta diferencia que hay, que se le hace, básicamente que se desconoce la capacidad económica que tiene el kiosco y que tiene la empresa, ¿sí? Y bueno, lo que genera una violación a lo que es el principio de proporcionalidad. Bueno, y a mí me tocó la parte del impacto económico desigual, que como podemos ver hay dos actores, el pequeño kiosco, que lógicamente tiene otro tipo de gastos, o sea, va a representar, esta tasa fija va a representar, o sea, una parte asfixiante en los ingresos anuales. En cambio, un supermercado que factura millones va a ser un pequeño gasto, o sea, a simple vista quizás sí se puede ver que es igual porque la suma es la misma, pero impacta de otra forma. Sí, normalmente puede repercutir en la subsistencia del pequeño comerciante. Claro, o sea, ponele, para el kiosco quizás esa suma impacta, no sé, en comprar mercaderías, en afrontar salarios, pagar servicios, como que impacta directamente. Por eso es como que tiene otro tipo de... O sea, digamos que en general no es razonable este tributo fijo para todos los contribuyentes, ¿no? Que aparte muestra que impacta directamente en el principio de igualdad. Claro, o sea, la capacidad contributiva es totalmente diferente de uno con el otro. Bueno, y acá me río porque en esta parte es como muy improvisada por problemas técnicos. Estamos jugando con 10. Yo puse acá, bueno, sí. En el control judicial, agregué algunas preguntas como ¿quién puede frenar al municipio, ¿no? Que es quien implementa esta ley? En Argentina, o sea, todos los jueces pueden defender la Constitución. Es decir, que es difuso, que quiere decir que no se engloba en uno solo. Se entiende la idea, pero eso de quién puede frenar difuso, es como que no sabemos quién lo puede frenar. Cualquier ley puede yo considero, si ve una ley inconstitucional la puede No, entiendo, pero digo, de acá que yo leo la palabra difuso. Sí, yo defiendo las PPT porque la PPT es una ayuda a memoria para palabras clave. No sé si leerla como que uno se olvida. Sí. Bueno, es que la hice acá en el momento, Por improvisación. Claro, no puede sacar flechas, cuadro, nada. Bueno, y después otra pregunta como ¿cómo se defiende el comerciante? En sí el comerciante no puede dejar de pagar esta tasa y decir, bueno, la dejo de pagar porque en sí si la deja de pagar te pueden llegar a cerrar el local. Tal cual. Entonces lo que él puede hacer es ir ante la justicia, donde hay herramientas legales que puse acá, herramientas legales, amparos, claro, así que... contribuyentes de todos los ciudadanos tenemos amparos y garantías frente a los tributos también, y creo que también primero se inicia una acción judicial a partir de tribunales, ¿no? Depende. Justamente este es un caso hipotético pero pequeño, ¿no? Que no es que inició una demanda, sino inició... o sea, yo decía como el amparo de una acción judicial rápida donde el comerciante
le puede expresar al juez, ¿no? Claro, lo que le está pasando en este caso, cómo repercute esta tasa fija en su economía mensual y anualmente, porque pensemos que más allá de que sea anualmente, el comerciante, el kiosco tiene que tener ese dinero para pagarlo. Y después, ¿Qué hace el juez? ¿qué hace el juez cuando decide? Qué buena vista, ¿eh? La verdad que sí. El juez no puede sacar esta ley porque sí, ¿no? Me olvidé. Porque no puede, porque le corresponde al Congreso. Claro. Igual dice mirar el caso concreto. No es lo más preciso para decir, pero se entiende. Claro, yo puse, ahí está, ahí me acordé. Porque resuelve. O sea, claro, mira el caso concreto en sí, porque no es que cualquier comerciante va y dice, bueno, no, yo considero que no tengo que pagar estos 800.000 pesos porque yo considero. No, entonces después lo que hace es analizar ese caso y en base a lo que decide, o sea, lo da como inconstitucional, pero no es para todos los comerciantes en sí. En este caso, para el kiosquero, para esta persona. O sea, claro, no es que, porque como dije anteriormente, él no puede borrar, sacarla esa ley. O sea, ya está. Lo que puede hacer es defender a la persona que está presentando su caso y para esa persona decir, bueno, esta persona ya no debe pagar esto y el motivo por el cual no. Que es justificado claramente. Y bueno, y después yo quise qué pasa mientras dura el juicio, ¿no? Porque el juicio puede durar meses como años y capaz en el momento donde está pagando durante meses y sigue el juicio, el kiosco cierra, porque no puede seguir pagándolo. Entonces lo que hace el abogado del kiosquero, sí, es pedir una medida cautelar que lo que hace es decir, bueno, el caso está iniciado, está en seguimiento, por lo que hasta que termine y se llega a la conclusión final, no se le debe cobrar la tasa fija anual a este comercio. Una consulta. No. No, ya que estamos aquí en la profesión, digamos, ¿un contador puede hacer este reclamo, por ejemplo? ¿O lo tiene que hacer un abogado? ¿Sí? No. ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo, un contador que se especialice en derecho tributario. O sea, puede hacer... Yo creo que cualquier persona puede hacer un reclamo. Claro, o sea, el kiosquero no tiene un contador, dudo. Es como que... Bueno, nuestro kiosquero no tiene. Es un kiosco muy chico. El nuestro no tiene, es un kiosco muy chico. Es un kiosco que no es muy ficticio el caso. Acá no. Porque capaz como es parte de lo que vamos a hacer nosotros, a ver si... No, acá también se va del impuesto, quédate tranquilo. No, mentira. Aquí está todo grabado. No, pero hablo del kiosco. Igual en la foto el kiosco era bastante grande. Bueno, no con... Estaba más grande. Claro. No lo pensé así, chicos, perdón. Claro. Bueno, y acá tenemos la propuesta y la conclusión. Bien. Bueno, una de las primeras conclusiones que sacamos es el fallo de inconstitucionalidad. ¿Sí? Bueno, en este caso podemos afirmar que la ordenanza analizada excede los límites de proporcionalidad, ¿sí? Ya que para nuestro kiosco es irracional que se le cobre 800.000 pesos de tasa fija y a una cadena de supermercado no le va a influir mucho, básicamente. En segundo lugar, podemos decir que esto impacta directamente sobre el principio de igualdad, ¿sí? Porque, bueno, genera consecuencias injustificadas sobre los contribuyentes y con estas consecuencias también podemos hablar de que no se están respetando los derechos de la Constitución, ¿sí? Sobre, básicamente, también lo mismo. Sobre nuestro kiosco, me fui. No se están estableciendo no se respetan los límites constitucionales, básicamente, y la norma carecería de validez y correspondería a la invalidez de la norma. Yo una opinión que como propuesta, ¿no? Justo en este caso ficticio, ¿no? Que es lo que especialmente a ti que este principio,
¿no? Que sea mediante la capacidad constructiva de cada contribuyente, de los ciudadanos en sí. También, por ejemplo, el primer ejemplo también sobre el impuesto a la ganancia, ¿no? Que sí está implicado por proporcionalidad, ya que es sobre una alícuota fija sobre la renta, ¿no? En este es una tasa fija que es directamente que puede afectar el patrimonio totalmente del kiosquito. ¿No? Sí, de la foto. Claro. O sea, también ahí está otra respuesta, como puede ser por el criterio de facturación, ¿no? Claro. Un porcentaje sobre tanta, porque va a regir sobre el porcentaje de la venta, ¿no? Para un supermercado sea el mismo porcentaje que sea para un kiosco. Sí, como tener criterios más objetivos sobre cada contribuyente. Por ejemplo, no sé, tener en cuenta la facturación, los ingresos, el tamaño del local. Eso como que va a hacer que sea más proporcional. ¿Esto es progresivo o regresivo, este impuesto? Según el criterio. Yo no lo sé, pero ahí ya le digo la palabra regresiva en el PC y me asusta. ¿Y por qué es regresivo? ¿O qué es lo que lo convierte en progresivo o regresivo? Si se animan a analizar la palabra, digo, ¿no? El término. ¿Qué significará la progresividad? Progresivo. En el caso concreto. Que va Pues aumentando. Dícese de, ¿cómo? Que va aumentando. Claro, exactamente, que hay algo que está, sí que hay una suerte de proporcionalidad, ¿bien? Y en cambio la regresividad impositiva es lo que genera en este caso puntual, donde se convierte algo que podría ser totalmente, o sea, en el caso del supermercado se ve justificado, ¿no? 800 lucas, ¿qué le hace? Bien, y en este caso con el kiosquito, ¿bien? Ya sería como un problema, ¿no? Tiene que vender no sé cuántos miles de puchos para llegar a esa ganancia. ¿Bien? Mucho tan Bueno, caramelos. Ese equipo creo que va a vender bastante. No, pero nos vamos de esa imagen que claramente no. No se depende. Esa IA le jugó una mala pasada. No, bueno, pero ¿cuántos kioscos hay en Capital que están buenos y lo de afuera es una pinta más? Y sí, es lo que nos pasa a los que Es como- somos pintones. Bien, esto es lo último. Sí. Bien, antes de hacerles alguna pregunta más, nos aplaudimos, muchas gracias. Volvé un segundo a la primera anterior, que no quiero que quede. No, el anterior. Esa, ahí está. Bien, quiero dejar un par de conceptos claros para que en el afán de tal vez de cumplir no nos queden así bien. Se verifica que la tasa es arbitraria y desmedida para el pequeño comerciante. A ver, nosotros tenemos distintas maneras de llegar a un control de constitucionalidad. Ya lo vimos. Acción declarativa de certezas, como vino por acá, un amparo, era el ejemplo que decías vos bien, o un proceso concreto en el que yo me presento y voy contra el Estado. Pero ¿qué pasa? El amparo, ¿sí? Es una medida expedita y rápida, algo que dijiste vos, más o menos, que dijiste que era algo rápido. Es un mecanismo rápido que se entiende que es la manera más ágil de llegar a un resultado. Se dice que entre 24 y 48 horas el proceso judicial me tiene que dar una respuesta. ¿Bien? ¿Qué pasa? Normalmente yo lo que hice fue agotar lo que llamamos una instancia interna. ¿Qué hice? Primero fui por la vía administrativa. Le dije al Consejo Deliberante o al organismo que corresponda, que no es el Consejo Deliberante, sino al Poder Ejecutivo de ese municipio. No me acuerdo si habían puesto un municipio X como ejemplo. No. Bien, el municipio X, yo me presento ante el municipio y digo, esto no es aplicable a mí, o si es aplicable es excesivamente oneroso, hay una pérdida que para mí es inconmensurable, y es esto o cierro el local. Y el municipio saca una resolución individual, o sea, me contesta esa nota diciéndome, pagá y no jodas. Entonces yo tengo, bien, esa negación, esa negativa, bien, ese resultado de instancia administrativa como para decir, entonces voy a la justicia. ¿Bien? Esto nos pasa en cualquier orden. Yo voy a la obra social y le digo, che, me tenés que cubrir esto porque está por plan médico obligatorio, y la obra social me dice, pagátelo por tu cuenta, capo, no me alcanza. ¿Bien? O como dijo el vocero presidencial, abríguense porque no hay, los precios están altos. Entonces yo digo, opa, listo, viene por ahí. Entonces, ¿qué hago? Inicio un amparo. ¿Sí? Porque tengo una denegación. ¿Sí? Me denegaron un derecho. Bien, que yo entiendo que es un derecho y que esto obviamente afecta a un interés mío. Bien, entonces voy ante la justicia a través del mecanismo que yo considere más adecuado. Bien, si es una cuestión que está vinculada con una satisfacción de un derecho distinto a la libertad de ambulatorio, uso un amparo. Si es algo que afecta a varios, voy por un amparo colectivo.
¿sí? Trato de colectivizar esta medida. Si es una cuestión que tiene que ver con una retención o una cuestión que está vinculada con la libertad ambulatoria, hago un habeas corpus. Si está vinculado con un proceso de datos, voy por un habeas data. ¿Se entiende? ¿Sí? O si necesito que se declare y que se resuelva una cuestión, voy por una acción declarativa de certezas. ¿Se entiende? Sí. Bien, voy ante el organismo que yo considero, o que es el que corresponde judicialmente, que es el juzgado de mi localidad o un tribunal que corresponda por la materia, bien, y el juzgado tiene la obligación de resolver, bien, en un plazo, y en lo posible, me voy un poquito para adelante, ¿sí? Declarar una medida cautelar. Normalmente las medidas cautelares no es algo que sucede así. Obviamente un amparo sí. Por ejemplo, yo le digo, che, me denegaron este plan médico obligatorio, la justicia le dice a la obra social, antes de que yo resuelva, ¿sí? Que hay muchos contra una obra social del Poder Judicial o de organismos públicos y demás, le dice, antes de que yo resuelva, primero tenés que satisfacer esta necesidad. ¿Sí? Lo primero que tenés que hacer es garantizar este derecho. Y ahora yo sí sigo el proceso judicial correspondiente. Capaz que después la sentencia termina siendo adversa, pero durante el proceso judicial, no, entre comillas, me dio la razón cautelarmente. ¿Bien? Después, obviamente, se retrotrae si es necesario. ¿Ok? Entonces, en este caso puede darse una medida cautelar que es suspender la aplicación de esa tasa, de ese tributo, particularmente para mí, no para todos los demás. Para los que están implicados. Si es un amparo individual, para mí, pues si es un amparo colectivo, para todos. ¿Está bien? Entonces yo estoy, normalmente no pasa, si esto es como si yo le digo al de la tarjeta de crédito, me estás matando. Y te dice, bueno, pero me estás pagando. ¿Cómo? Exactamente, los servicios. Le digo, che, me estás facturando años sin pagar el agua y después, no sé, vas y te hacen un descuento para que puedas pagarlo y quitan los intereses y todo. Claro, bien, pero esto sería al revés, ¿no? Digo, acá es alguien que le están cobrando más, por decirlo de alguna manera, y se aplica, se podría decir, el acto contrario. Pero bueno. Pero finalmente el contador te dice, no lo pagues hasta que se resuelva, ¿no? Se acumule. Claro. Es verdad. Bueno, por eso hay que tratar de generar menos contadores, no más. Te matan, vayan en contra, luego tienes que pagar todo eso. Claro, el problema es que esa es la parte en la que el contador y el abogado se guiñan el ojo, porque después te dicen, che, yo ya no puedo hacer nada, anda a buscarte un abogado. Claro. Y el abogado en algún momento te dice, che, yo ya no puedo hacer nada, anda a buscar un cura. O sea, es como que vas como, o un sicario, pero digo, vas como empeorando la situación. O sea, empieza con el contador y termina con el juez, con el cura, sacerdote o algo. Como el capítulo de los Simpsons, que salen todos de la iglesia y corren al bar y todos los del bar corren a la iglesia. Bueno, algo así. Bien, ¿alguna otra duda o consulta para este grupo de notables? Tengo una duda nada más. Temo, dale. No, pero ella contesta. Que no presté atención durante la cruzada, ¿verdad? Ok. La tasa y el impuesto. Esto es un ataque de sincericidio. La tasa y el impuesto, por ejemplo. Porque la tasa sería igual que el impuesto. Porque yo antes, cuando estaba buscando un tema para hacer, había visto que habían puesto un impuesto encubierto, digamos, que lo habían catalogado como otra cosa para que no pasara por el poder legislativo, digamos. Claro. Entonces le ponían, por ejemplo, que era un arancel, pero en realidad era un impuesto encubierto que repercutía en el... Me preocupa un poco porque en el ejercicio, en el trabajo práctico que elegiste vos, se trata justamente de eso. El problema planteado, no me acuerdo por cuál de tus compañeros, creo que era allá, bien, justamente es un tributo encubierto, que es un impuesto, pero mediante una resolución administrativa, que más allá de la posibilidad de delegar competencias que tiene, ¿sí?, el Poder Legislativo, la posibilidad de delegar competencias, esto era un impuesto escondido en una resolución. Entonces yo como resolución la puedo sacar, pero justamente la protesta del campo, de los que de alguna manera esto le afectaba, decían no, esto es un impuesto, y si es impuesto le corresponde al Poder Legislativo. Por eso, ¿sí?, el decreto después termina invalidando esta primera resolución, pero antes previamente se vota como impuesto y el impuesto dicen, no, este impuesto es regresivo, o no es conveniente, o lo que fuere. ¿Está bien? La tasa la pone el municipio. Claro, exactamente, las tasas son municipales, no sé si quieren contestar ustedes. Sí, las tasas son municipales y el pago de esta es por una contraprestación, no al contribuyente. Por ejemplo, en este caso era limpieza y seguridad. No, inspección. Sí, bueno, son inspecciones. Exactamente, claro, las tasas, vos tenés impuestos, tasas y contribuciones. Bien, el único caso que se necesita una contraprestación es en el caso de una tasa. En la tasa yo lo que hago es pago una tasa y me están el Estado me está dando algo en contraprestación, conocida como alumbrado, barrido y limpieza, que es el ejemplo que yo di en clase, digo para ver si lo puedo, que era en un lugar que era casa de campo, bien, entonces tipo, no hay barrido, no hay, o sea, limpieza hay, pasa cada tanto, y el alumbrado estaba medio complicado. Entonces uno dice, wow, yo estoy pagando esto, pero no me están dando la contraprestación que me corresponde. ¿Está bien? Sí. ¿Se entendió?
Muchas gracias, chicos. Bien, bueno, hemos terminado esta jornada de exposiciones. No sé si alguno o alguna tiene alguna duda o alguna consulta, principalmente los que están virtual, si quieren hacer algún comentario o algo. ¿El link funciona? Estás en eso. A mí yo me saqué un 0 de 0, así que no sé si eso es bueno. No me sale esa parte. Bien, bien. Cuando lo arregle lo mando de vuelta. Claro, está bien, está muy bien. Sí, si no lo dejabas como un resultado formulario y vos nos ponías la nota, ponele, pero ya es otro tipo de formulario. Pero ahí le pusiste la versión KISS, que es la... No. Algo como para participar con todos. Está muy bien, está muy Y de bien. que todos entendieran o se dieran al menos por entendido de lo que se trataba el tema. Hoy utilizamos Menti nosotros en una actividad, no Menti de mentira, sino de Mentimeter, no sé si la conocen, está muy buena, que lo que hace es crearte una nube de palabras. Está bueno, te genera distintos tipos de gráficos, todo, si no la conocen, conózcanla, que está muy buena, se llama Menti, tiene hasta 60 resultados gratuitos, después hay que pagar, pero hasta que llegas a los 60, hasta a 50, 60, está bueno, no hasta los 60 de edad, digo, hasta los 60 de edad. Bien, dudas, consultas, algo que desde Martínez nos quieran decir. No. Bien, perfecto. Gracias, Mariela, por ponerle voz. Bien, bueno, saludamos entonces a los que están desde Martínez. Nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Con las salvedades y cuestiones del caso que ya habíamos hablado. Igual después yo hago la publicación correspondiente y nos vemos allá a las 5:30. Bien, los saludamos a todos y lo decimos hasta la próxima. Chao, chao. Ustedes no se vayan. Gracias. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, hasta luego. Julián, Camila y Carlos, ¿necesitan algo? Soy yo la Siempre hay que... en macroeconomía, sí. ¿Qué te va a decir? No, Estaba grabando igual esta parte, no sé si... no, igual sí lo hago. Bueno, desconecto la llamada por si después surge alguna duda.